Ahí con tus ojitos cerrados, dile: Señor, yo te pido en esta hora que a través de tu palabra, Dios, tú puedas hablar a mi vida y que las cadenas de ignorancia, las cadenas que me tenían subyugado, que me tenían atado, hoy se rompan en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Que Dios les bendiga en esta mañana, mis amados. Sean todos bienvenidos. Las personas que nos acompañan en esta hora a través de Facebook, sean bienvenidos. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos, mis amados. Qué bueno verles, qué bueno hoy poder aprovechar un día festivo para venir a buscar del Señor. Consideramos que para nosotros todas las semanas son ¿qué? Semanas Santas, ¿verdad? No necesitamos nosotros una fecha en particular para buscar de Dios, para consagrarnos, para pedirle perdón a Dios. Creemos que todas las semanas son Semanas Santas, pero aprovechamos estos tiempos de descanso, tiempos festivos, para podernos reunir y poder escuchar y disertar la palabra del Señor. El libro de Lucas, capítulo 22. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado La revelación en Getsemaní. Y voy a enseñarles hoy algo que no lo había enseñado antes. Hay un tema que es muy nuevo y quiero que por favor lo mastiquemos muy bien, lo podamos digerir bien. Vamos a ir despacio. Es una historia que se da justamente después de haberse reunido en la cena del Señor, en la última cena. Y lo que Lucas nos cuenta, curiosamente, está también en los 4 evangelios, como el tema anterior que vimos. De alguna manera, sé que el Espíritu Santo inspiró a cada uno de los escritores de los 4 evangelios para que quedara escrito esto y para que todas las generaciones, hasta nosotros, pudiéramos entender y escuchar este mensaje. Hay pasajes de la Biblia que muchas veces los pasamos muy rápido. Lo leemos, tal vez este pasaje que vamos a leer hoy ya lo hemos leído, pero lo pasamos muy rápido y nos olvidamos, dejamos al lado, dejamos la revelación que Dios tiene para nosotros. Lucas capítulo 22, vamos a ir a partir del verso 39. Dice la escritura: y saliendo se fue como solía. Vamos a ir despacio. ¿Saliendo de dónde? Ya les he dicho, salían de la última cena. Salían. Dice, se fue como solía. ¿Para dónde iba? Dice la escritura que iba para el monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo el Señor? Oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que todos conocemos esta historia. ¿Alguien ha escuchado esta historia? Creo que todos la hemos escuchado. Jesús termina la cena, le da un bocado a Judas, y Judas sale a finiquitar
aquella transacción que él ya había maquinado, ya el enemigo ya había tomado la vida de Judas y estaba maquinando, y se va a buscar a los guardas para tomar preso a Jesús. Dice el versículo 39 donde comenzamos, dice que Jesús salió como solía. ¿Qué será esa palabra solía? Como siempre, como acostumbraba, era normal, es decir, esto no fue algo que ocasionalmente Jesús hace, no, él tenía la costumbre de salir a orar. ¿Y a dónde salía a orar? Parece que muchas veces había ido allá al huerto de los olivos. Por eso Judas, cuando se dispone, cuando maquina todo lo que va a hacer contra el Señor Jesucristo, él ya sabía para dónde iba Jesús. Él ya sabía dónde iban a estar los discípulos con Jesús. Y Jesús va allá, y mientras tanto Judas está planeando toda la estrategia. Echan números, salen ya de noche. Vamos a considerar que no había la luz eléctrica que tenemos hoy en día. Quizás estaban con algunas lámparas. Está en un jardín, en un lugar, en un huerto lleno de árboles, está oscuro. Entonces Judas dice, miren, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a llegar y aquel que yo le dé el beso, a él es el que tienen que tomar, a él es el que tienen que arrestar. Claro, todos se vestían muy similar, no lo conocía, era de noche y seguramente Judas llega y saluda a todos, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pero se acerca a Jesús y le da un beso. Y tenemos que hacerlo, dice Judas, seguramente dice, tenemos que hacerlo de esta manera, no vaya sea que de pronto tomen a Pedro, no vaya sea que de pronto tomen a Juan y mientras hace eso, Jesús se escabulle. Entonces tenemos que ser muy estratégicos y tenemos que no fallar en esto. Por eso es que Judas, cuando llega, le da un beso al maestro como señal, diciendo, él es. O sea, lo saludó de una manera diferente como saludó a los demás. Y esto es muy interesante porque aquí vamos a tomar varias cosas. Esto ocurre en un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní. Getsemaní es una palabra aramea que quiere decir prensa de aceite. Prensa de aceite. El aceite de oliva salía de ahí, de los árboles de aceitunas, donde desde las laderas de la parte de arriba tomaban las aceitunas y bajaban y encontraban ahí los molinos de aceitunas en donde sacaban el aceite. Eran unas prensas, como cuando hemos visto los trapiches, alguien con esos trapiches, los antiguos, no los de ahora que tienen motores, son los de antes, eran con unas piedras y tenían que colocar unos bueyes y eran unas piedras pesadas. Dicen los arqueólogos que encontraron algunas de estas piedras que pesaban más o menos unas 285 libras, eran unas piedras supremamente pesadas. Y tenían que, en esa época no tenían tanto bueyes, tenían que utilizar los burros o los asnos para poder amarrarlos y que pudieran girar esas piedras. Y cuando giraban las piedras, las aceitunas eran trituradas y como fruto de eso, entonces salía ¿qué? El aceite. Bien, esto es interesante, estos detalles, porque todo lo que está en la Biblia tiene un gran significado. A veces dejamos pasar muchas cosas. Tenía que ser allá. En el huerto de los olivos. Y quiero decirle que esta es la penúltima vez que Jesús va al huerto de los olivos. No es la última, es la penúltima vez. Ya les voy a decir más adelante cuál es la última. La Biblia nos va a mostrar cuál es la última. La gente piensa que esta fue la última vez que estuvo ahí. No, es la penúltima vez y lo vamos a ver más adelante al final. Vamos a ver cómo esta no era la última, sino la penúltima vez. Ahí está Jesús en una prensa de aceite. Prensa de aceite. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante? El aceite, ¿para qué lo utilizaban? Todos conocemos el aceite de oliva, es un aceite muy bueno. El aceite de oliva se utilizaba para lo siguiente: el primer aceite que salía de triturar las aceitunas era el aceite virgen, el primer aceite. Y ese lo utilizaban particularmente ¿para qué? Para ungir a los sacerdotes, para ungir a los reyes, para ungir a los profetas. El resto de aceite ya la gente lo podía consumir. Era muy importante esto. El aceite en la Biblia es una ilustración ¿de quién? ¿A quién representa el aceite? ¿A quién? Al Espíritu Santo. O sea, cuando se habla de aceite es un tipo de el Espíritu Santo de Dios. Bien, aquí hay algunos detalles que quiero que por favor tengamos en cuenta.
Esta es la última noche que Jesús está pasando. Son 10, 11 de la noche. Jesús ya no duerme esa noche. Viene una cantidad de escenas bastante duras. Vienen latigazos para Jesús. Lo van a llevar a diferentes juicios. Es abofeteado, es latigado. 11 horas después, Jesús ya va a estar crucificado. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, ya Jesús está crucificado. Es decir, que Jesús esa noche la pasa en vela. Es una noche dura, es una noche difícil, es una noche bastante complicada para Jesús. Pero Jesús le dice algo bien importante. Le dice a los discípulos: oren para que no entren ¿en qué? En tentación. Y es curioso que en este pasaje de la Biblia 2 veces le dice a los discípulos que oren para que no entren en tentación, porque era un tiempo muy difícil. Jesús sabía que iba a entrar en tentación. ¿Cuál podría ser la tentación de Jesús en ese momento tan difícil que está pasando? Una de las tentaciones para Jesús podría ser: bueno, ¿y yo por qué estoy acá si yo no he hecho nada? Él sabe lo que va a pasar. Jesús sabe todo lo que viene. ¿Será que sí vale la pena pagar este precio tan alto por aquellas personas que ni siquiera me aprecian? Por aquellas personas que quizás es más importante otras cosas que buscar de mí. Por aquellos, recordemos el domingo anterior, de aquellos que gritan: sálvanos, llegó el Salvador, y lo reciben con palmas y le colocan alfombra roja para que pase Jesús, pero que más adelante están gritando: crucifícalo, crucifícalo. ¿Será que esa es la tentación de Jesús? ¿Será que vale la pena? ¿Será que este sacrificio sí tengo que pasar? Porque Jesús no tenía necesidad de eso, entre otras. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero Jesús no había cometido pecado. Por lo tanto, Jesús no merecía la muerte. Nosotros merecíamos la muerte porque hemos pecado. Y nosotros sabemos, escúcheme, nosotros sabemos que nacimos y que un día tenemos que ¿qué? Que morir. ¿Eso somos conscientes o no? Nosotros sabemos eso. Es decir, que nacimos para morir, ¿sí? A no ser que venga el Señor y nos lleve. Pero en condiciones normales el ser humano sale consciente, es consciente que el día menos pensado, no sabemos ni la manera, ni la forma, ni cuándo, pero lo que sí sabemos es que un día vamos a morir. Y sabemos que hemos pecado y lo demás, pero es que Jesús no había pecado. Entonces eran momentos de agonía que estaba viviendo ahí. Eran momentos difíciles. Jesús, el mismo Dios, tenía el poder para salirse de esa situación. De hecho, en unos evangelios que vamos a mirar ahora, Jesús dice que él podría enviar, pedirle al Padre 12 legiones de ángeles, más de unos 72,000 ángeles que vinieran a favor, y los ángeles podrían habérselo llevado en hombros para el cielo, claro, y no tenía necesidad de haber pasado por eso. ¿Sí? Quiero que por favor seamos conscientes de eso. Dios, el Señor Jesucristo, tenía el poder para haberse salido de esa situación complicada. Y estaba la tentación ahí. ¿Qué hago? Yo podría salirme, porque para Jesús era mucho mejor estar allá en el trono de Dios, guardado por los ángeles adorándolo, los ángeles sirviéndole, viviendo en el lugar, y no tener que ir a pasar por una cruz, por un dolor, por un sufrimiento, por una humillación, por ser escupido. Esa es la tentación que Jesús en ese momento tiene. Ahora la pregunta es: ¿qué tal si Jesús hubiese cedido en eso? No, de verdad, ¿yo para qué? Y Dios había hecho un milagro, Padre, la verdad yo no voy a pasar por esto. Y hubiera pasado un relámpago, no sé qué hubiera podido pasar, como hemos visto tantas escenas, y se hubiera llevado a Jesús, y como muchas veces se le escabulló Jesús en un momento determinado. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese pasado por esa situación, no hubiese pagado el precio? Pues sencillamente ustedes y yo, sencillamente éramos condenados. Esa era la tentación. Y Jesús dijo: yo prefiero. Pudiendo estar bien, prefirió pagar un precio alto. Diga el que está a su lado: Jesús, estando en la mejor condición. ¿Qué edad tenía Jesús a esta altura? ¿Cuántos años tenía, más o menos? Nunca se dijo que estuviese enfermo. Pues dicen: es que estaba enfermo, ya está. No, estaba bien. Estaba en las mejores condiciones, óptimamente. Y sin embargo Jesús dice:
Pero es interesante, aquí hay varios detalles. ¿Ustedes recuerdan dónde fue que entró el pecado? ¿En qué momento entró el pecado? Muy bien, en el huerto del Edén. Escúchenme en esto que es un dato bien interesante. En un huerto, allá en el Edén, la naturaleza humana, la humanidad entera, perdió la condición que Dios se había colocado. Digamos, en ese huerto de Edén, la humanidad se perdió. Pero en otro huerto, ahora Getsemaní, en ese huerto, diga conmigo, se salvó la humanidad. Aquello que Adán perdió en el huerto del Edén, Jesús lo está rescatando en el huerto de Getsemaní. Un hombre cometió pecado y por cuanto cometió pecado vino la muerte a toda la humanidad. Ahora un hombre llamado Jesús paga un precio muy alto para que con su muerte la humanidad sea salva. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso entender, hoy estamos hablando de la revelación de ¿dónde? En Getsemaní. Jesús lo podía haber hecho, pero él prefirió. Él dijo, yo pago ese precio. No me importa lo que tenga que sufrir. Jesús sabía lo que iba a sufrir, Jesús sabía qué iba a pasar. Seguramente que sí, porque él, diga conmigo, es omnisciente. Tiene el conocimiento de lo que pasó atrás, de lo que viene en el futuro. Él tiene el conocimiento, él sabía lo que iba a pasar, pero era necesario. Y hay una enseñanza tremenda en esto, porque una cabeza de la humanidad llamado Adán perdió. Y escúcheme, Adán, con todas las condiciones óptimas, con todo a favor, porque no carecía de nada, no adolecía absolutamente de nada, tenía todo a favor. Dios le había dado las instrucciones. Adán, mira, tienes todo para tu servicio, no te falta absolutamente nada. Lo único es no tomes de eso, no me desobedezcas. Lo único. Teniendo todo a favor, falló. Y Jesús, teniendo todo en contra, venció. Adán prefirió dejarse llevar por su humanidad, dejarse llevar por su gusto, dejarse llevar por sus pasiones y estiró su mano para pecar. Jesús soportó todo y estiró su mano, pero para tomar la cruz y salvarnos a nosotros. ¿Notan ese amor tan grande de Jesús? ¿Será que se merece un aplauso? Dígale al Señor, gracias. Gracias, Jesús. Ahora escúcheme en esto. Lo que viene ahí es algo que va a cambiar la historia de hombres, de mujeres, de todas las razas, que trascendió la tierra, trascendió el cielo y trascendió el infierno. Vayan por favor al versículo 40. Dice la escritura que cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y dice el verso 41, y él se apartó de ellos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué se apartó de ellos? ¿Por qué no quiso estar con todos? ¿Por qué no dijo, muchachos, vamos aquí a hacer una guerra espiritual, vamos a orar, vamos a interceder, ya que está todo el equipo aquí, vamos a hacer algo tremendo? ¿Por qué no lo hizo Jesús? ¿Por qué Jesús dijo, yo quiero irme aparte, yo quiero estar aparte? Porque era un asunto que tenía que cuadrar él directamente con Dios. En el pueblo de Israel se practica una fiesta que se llama la fiesta del Yom Kippur. ¿La han escuchado? Que es el día de la expiación. ¿Alguien sabe qué celebran ellos? El día que el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. Él no entraba con la esposa, él no entraba con los hijos o con los nietos, no, entraba solo para presentarse delante de Dios, en la presencia de Dios, él como sumo sacerdote, y estaba rindiéndole cuentas a Dios. Y cuando salía de ese tiempo, por eso se celebra la fiesta del Yom Kippur, él salía de la presencia de Dios, levantaba los brazos y decía, estamos en victoria, el Señor nos ha perdonado, tenemos un año ya, hemos sido limpios, y celebraban eso. Jesús simbólicamente está haciendo algo, o mejor, lo que se hace simbólicamente, Jesús lo está haciendo literalmente. Jesús se presenta delante del Padre y le dice, Señor, aquí estoy.
la expectativa en los cielos de lo que iba a pasar ahí. Escúcheme, esa oración, ese tiempo, ese momento de intimidad de Jesús con el Padre iba a marcar la historia. Yo sé que hay momentos en la vida de Jesús que fueron trascendentes, pero si hay un momento trascendente es este, donde Jesús está ahí con el Padre. Es el momento más importante. Escuchen por favor lo que dice la palabra, diciendo: Padre, verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y dice la escritura, al verso 43, se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Escuchen esto. Padre, si quieres, Dios puede todo. Dios quiere todo. Escúcheme, Jesús no le dijo si puedes, porque Dios lo puede todo. Aunque tú veas que hay cosas imposibles, cosas difíciles, yo quiero asegurarte que Dios puede todo. El otro punto es si Dios quiere. Y aquí lo que Jesús no está poniendo en duda que Dios lo puede hacer. Ya les he dicho, Él puede sacar a Jesús, podía haber sacado a Jesús. Lo que le está preguntando es: Padre, si quieres. Y esta palabra es clave. Si quieres. Ahí podría haber sido el momento. Si el padre dice: no, ¿sabes qué? No, hijo, no hay necesidad. No, ¿para qué te va a poner a sufrir tanto? Más bien camine. Había un propósito. Había algo que era importante. Había algo que era necesario para la salvación de la raza humana. Y es que Jesús tenía que morir. Y Jesús murió, y de esa manera, de acuerdo a la voluntad del Padre. Por favor, quiero que entendamos eso. Era necesario que Jesús muriera, porque si Jesús no moría, nosotros estábamos condenados para el infierno. Por eso era necesario. No porque Él lo mereciera, no porque Él hubiera tenido que pagar por lo que Él había hecho. Él no hizo absolutamente nada. Dios aquí le habla algo. Por eso es el momento de agonía, ese momento tan duro, tan difícil. Jesús sabe que por primera vez va a tener que pasar una soledad, porque siempre el Padre estuvo ahí. Y viene un momento de agonía. Dice que le chorreaba el sudor. Se le rompieron aún los vasos capilares. Dice que le escurría como gotas de sangre. Era un momento de agonía. Escúcheme, no era porque nosotros podemos sudar si estamos 2 horas en el gimnasio trotando, haciendo oficio, sudamos. O si cogemos el machete y comenzamos a trabajar, sudamos. Pero Jesús no estaba haciendo ninguna actividad física. Él estaba ahí de rodillas, postrado delante del Señor. Estaba viviendo una agonía, pero estaba sudando. Era ese momento tan difícil, tan crucial para la humanidad. Es el momento, la gente piensa que la agonía de Jesús estuvo en la cruz del Calvario. Claro, allá sufrió. Pero yo diría que la mayor agonía de Jesús la vivió aquí en Getsemaní. Estaba pasando el momento más duro en su parte humana. Estaba pasando una experiencia difícil, pero tenía que pasarla. Tenía que sortear esto que era tan delicado. Porque les dije, Adán, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, flaqueó y vino el pecado y vino la maldad. Ahora Jesús tenía que revertir, escúchame esto, tenía que revertir eso. Ahí en ese momento, cuando Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, ahí rompe aquella maldición que trajo Adán. Y ahí es cuando Jesús nos da la victoria. Ahí es cuando Jesús vence la tentación. Por eso Jesús está orando. Muchachos, clamen, oren para que no entren en tentación. Dígale que está a su lado: la mejor manera para no entrar en tentación es estar en oración. Ahora, está Jesús en ese momento. ¿Será que el Padre sabe? ¿Será que el Padre conoce el momento? ¿Será que el Padre sabe lo que está viviendo Jesús, la agonía de su Hijo? Y Él como Padre podría haber dicho: no vale la pena, no tiene sentido. Ángeles, por favor, tráigamelo. ¿Podría haber hecho eso Dios? Y escuchen lo que dice la Biblia, porque es que es interesante. Dice que vino un ángel. Vino un ángel.
¿A qué vino el ángel? ¿A qué? A fortalecer. Hay un principio para nuestra vida, escúchame. Un principio. Dios podría haber dicho, ángel, vaya y me lo trae. Pero le dice, ángel, vaya y me lo ¿qué? Me lo fortalece. Enseñanza para nosotros. Muchos pasamos por momentos de pruebas, ¿o no? Y le clamamos al Señor. Y le pedimos al Señor. Y nosotros quisiéramos que Dios nos diera la solución de ese problema. Que el Señor nos trajese la respuesta a ese problema. ¿Y sabe que Dios no hace eso? Dios no nos soluciona el problema, pero sí nos da la fuerza para que podamos sortear el problema. Y aquí lo está enseñando. Si lo hizo con su hijo, ¿por qué nosotros podemos pretender de que no, Dios, sáqueme de este problema, Dios, ayúdeme? Dios dice, no, yo te voy a dar las fuerzas para que tú puedas sortear ese problema. Escúchenme, dale ese aplauso al Señor. Diga que está a su lado, Él es el que nos da la fuerza. Diga, Dios muchas veces no nos libra, pero nos da la fuerza. ¿Y sabe por qué no nos libra? Porque Dios quiere que pasemos por ese trance, porque hay un propósito en nuestra vida. Dios podía haber librado a Jesús de esa situación, sí, pero más bien envía al ángel para que lo fortalezca, porque Dios sabe que detrás de esa prueba, detrás de eso que está pasando, hay un propósito que tiene que cumplirse. ¿Me están entendiendo? O sea, es necesario que entendamos esto, amados. Porque nosotros nos la pasamos pidiéndole a Dios que no tenga problemas, que no tenga dificultades. Ay, Dios, pero sáqueme esto. Y Dios dice, no te voy a sacar de eso. Primero, tienes que pagar un precio. Segundo, porque es que nosotros hacemos cosas y tenemos que pagar las consecuencias de esas cosas que hacemos. De hecho, Jesús no había hecho nada de eso, pero nosotros muchas veces sí. Señor, sácanos de esta piedra de problemas. Dice, no, quiero que pases por eso, porque hay algo que quiero enseñarte. Y es necesario que pases por eso para poder entrar al otro nivel. Dígale que está a su lado. Necesitamos ser fortalecidos para seguir adelante. Dígale, muchas veces en la olla de la aflicción, el Padre también enviará ángeles para fortalecernos. Utilizará hermanos para fortalecernos. Utilizará la palabra para fortalecernos. Utilizará una predicación para fortalecernos. ¿Les ha pasado a ustedes eso? No, a mí me ha pasado miles de veces. Que no sé qué hacer y viene una palabra y esa palabra ¿qué hace? Nos fortalece. O recibo una llamada o me encuentro con alguien y me abraza o me da una palabra y digo, ay, gracias Señor. Dios utilizó esa, no con alas, no tan elegantes, no tan bonitos quizás, pero utiliza a alguien en esos momentos tan duros y difíciles. Y quiero decirte que Dios también te utiliza a ti muchas veces o te quiere utilizar muchas veces para que fortalezcas a otros. Quiero que entendamos eso, porque es que a veces nosotros fallamos en ese punto, porque si nuestros hijos pasan por problemas, entonces nosotros queremos irlos a socorrer y entonces no los dejamos que maduren, no los dejamos que ellos aprendan de sus propias experiencias, de sus propias vivencias. El mismo Dios nos está enseñando esto. Él, pudiéndolo hacer, no quiso. Entonces noten que hay cosas que Dios puede hacer, pero que muchas veces Él no las quiere hacer, porque Él quiere cumplir un plan y un propósito en lo que pasamos. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando aquí? Lo más lindo es saber que en medio de la aflicción Dios siempre nos va a fortalecer. Nunca nos va a dejar ahí como en el camino a ver qué van a hacer. Abraza el que está a su lado y dile, en medio de la aflicción Dios siempre te va a fortalecer. Dile, no te preocupes, que Dios está ahí contigo. Es interesante eso. Un día se encuentra Jacob y dice la Biblia en Génesis que él estuvo forcejeando con un ángel, luchando con el ángel. Pero en esa oportunidad el ángel no está luchando con Jesús, está al lado con Jesús, diciéndole, no te preocupes, tú vas a salir de esto. Dios te va a dar las fuerzas. Va a ser duro, va a ser difícil. Tal vez tú sientes que no vas a poder, tal vez en algún momento sientes que vas a tirar la toalla, tal vez vas a colgar los guantes porque dices, ya esto no puede. No te preocupes, Dios está contigo. Vamos un round más, vamos una vez más. No te preocupes, que mientras haya vida, hay esperanza. Hoy puedes pasar este problema, tal vez Dios te trae, no sé, alguien Dios haya traído, alguien que esté por aquí escuchando, está pasando un momento difícil y no sabe qué hacer. Yo les digo, el camino no es el suicidio.
El camino no es abandonar todo. El camino es busquen de Dios. Pídenle al Señor que lee esa palabra de fortaleza, que te ayude, que te anime, y que esto que está pasando, esto que estás viviendo hoy, va a pasar. Que no habrá ninguna prueba que Dios permita en tu vida que tú no la puedas soportar. De hecho, Dios sabe, miren, el Señor sabía, o sea, era el momento tan duro, tan crucial, y yo creo que el Señor por eso envía al ángel, porque Jesús estaba al límite. Dice, mira, si tú no vas, ángel, si tú no vas allá a ayudarlo, se nos muere Jesús y no quiero que se muera ahí en Getsemaní, porque todavía falta. Vaya y lo fortalece. Su sudor, sus gotas caían. O sea, era tan terrible el momento de angustia que Dios dijo, ve, es el momento de ir, ve. Creo que Dios desde la eternidad había hecho este ángel, millones y millones de ángeles ha hecho el Señor, pero este ángel lo tenía con ese propósito. Usted es diseñado para que cuando Jesús pase por Getsemaní, tú vas a ir allá a fortalecerlo. Esa es la misión de ese ángel. ¿Y cumplió su misión? Claro. Y lo fortaleció. Y dice Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Diga el que está a su lado, Dios siempre tiene el poder, pero no siempre Él quiere. ¿Me están entendiendo que el problema no es si puede, sino es si quiere? Y a veces nosotros quisiéramos que Dios nos diera solución a todo. Y dicen, no quiero porque hay algo que quiero enseñarte. Pero es interesante esto, mis amados. Si Jesús, escuchen esto, si Jesús hubiera parado hasta aquí yo llego, Señor. Uy, esto fue duro, pero hasta aquí, ¿qué hubiese pasado? Nosotros íbamos de cabeza, diga conmigo, íbamos de cabeza para el infierno. Vaya, pero sí tengo que hacer allá. Pero aquí donde viene la victoria, escúcheme. Pero le dice Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Es decir, Señor, esto es duro, es difícil, pero yo no quiero hacer las cosas en mi fuerza. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y es donde vence a Satanás. Es donde le gana esa batalla a Satanás. Porque Jesús no cedió a la tentación. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Aquí está siendo tentado. A veces nosotros pensamos que la tentación solamente es el adulterio, solamente robar, solamente las malas palabras. No. Aquí está la tentación de ¿lo hago o no lo hago? ¿Hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios? Y aquí Jesús, dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué estaba pasando acá? La piedra de la salvación estaba cayendo sobre Jesús. Escúcheme en esto. El hacer la voluntad de Dios, que muchas veces nos cuesta. ¿A alguien le cuesta hacer la voluntad de Dios? Creo que a muchos nos cuesta el momento de la tentación, el momento difícil, decir no lo voy a hacer, voy a obedecerle a Dios. Ahí cuesta. Jesús estaba viviendo eso. Pero es necesario pasar por esa piedra, por ese peso de hacer la voluntad de Dios para que pudiese salir el aceite de la salvación. Quiero que por favor me entiendan lo siguiente. Libro de Isaías capítulo 53 versículo 5. Este relato que habla el profeta Isaías lo escribió unos 600 años antes de que naciera Jesús. Y es algo que habla de una manera extraordinaria. Y este versículo es muy interesante. Isaías 53, 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿De quién está hablando ahí el profeta Isaías? De Jesús. De 600 años más adelante lo que iba a suceder. Molido, note que ahí está la palabra, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por cuya llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. ¿Cuándo fue molido Jesús? ¿Cuándo fue que aquella pieza de 285 kilos
simbólicamente hablando, vino sobre Jesús. Ahí en Getsemaní, escúcheme. Ahí en Getsemaní. Jesús está orando, uno lo lee que Jesús está orando y ahí está esa piedra cayendo sobre Jesús. Jesús resistiendo eso. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese peso Jesús lo estaba llevando sobre él. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Diga el que está a su lado: en Getsemaní Jesús fue molido. ¿Usted recuerda unas palabras de Jesús cuando dijo: es necesario que yo me vaya a esta tierra? Pero no se preocupen, yo no los voy a dejar solos. Dijo Jesús: yo me voy, pero les dejo al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Sabe qué estaba pasando acá? Que Jesús dice: yo me voy a ir, voy a ser prensado, pero de eso va a salir el aceite, el mejor aceite. Es el Espíritu Santo, y ese aceite va a quedar con ustedes. ¿Me están entendiendo lo que está pasando ahí? Jesús llevando todo el peso, toda la prensa sobre él, para que virtiese, para que fuese derramado el Espíritu Santo sobre cada persona que lo ha aceptado. Y el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo está con nosotros. Está en tu vida si has nacido de nuevo. Si tú crees lo que Jesús hizo, para alguna persona que tal vez está escuchando ahora, si tú no has puesto tu corazón en Jesús, si no te has arrepentido, hoy es un buen día para que tú le digas: Señor, yo creo que todo esto que tú hiciste, lo hiciste por amor a mí, y tú moriste. Por eso el regalo que Dios da cuando una persona nace de nuevo, el sello que el Señor le coloca es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Por eso la única manera, el único camino infalible para que el Espíritu Santo esté en la vida de una persona es que crea en Jesús, es que lo acepte, es que se arrepienta, es que lo tenga como Señor y Salvador. Y lo primero que llega, la primicia de lo que llega cuando la persona nace de nuevo es ¿quién? El Espíritu Santo. Yo tengo que irme, pero voy a mandar otro Consolador, el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo es presentado como él, diga conmigo, el aceite. Ahora el que está solo, diga: él tenía que ser molido para que el aceite de Dios pudiera venir sobre nosotros. Dale ese aplauso al Señor, dile: Jesús, gracias. Mire, hay cosas muy profundas. Cuando uno logra analizar este tipo de cosas, uno entiende y dice: Dios mío, gracias. Por eso David en algún momento dice: abrí mis ojos y vi las maravillas. Cuando uno estudia la palabra, cuando uno le saca el tiempo, por eso el consejo es: estudiemos la palabra, amados. Saquemos tiempos para buscar de la palabra, porque hay revelación que está ahí que ni siquiera nosotros entendemos, pero que el Espíritu Santo nos da la sabiduría para poderlas entender. Y en ese momento Jesús gana la victoria. Diga conmigo: Jesús gana la victoria que Adán había perdido y le quita la autoridad. Hasta ahí Satanás había gobernado, escúcheme, pero ahora Jesús toma autoridad. Eso que perdió en el huerto, Jesús lo gana en un huerto. Por eso, escúchame, la persona que está sin Cristo está bajo el territorio. Bueno, es un tema del día domingo. Es un territorio que el enemigo lo tiene cautivo. Pero cuando la persona se entrega a Cristo, Cristo lo saca de ese territorio enemigo y lo pone en el territorio de él. Y aquí lo que está pasando es que aquella persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador, ya las maldiciones que venían por causa del pecado de Adán, escúchame esto, del pecado de Adán, ya no caen sobre esa persona, porque Cristo pagó el precio. Aquí está llevando esto. Lo vamos a ver mañana, que va a ser un tema tremendo mañana, cómo a través de la cruz del Calvario, cómo a través de la sangre que Cristo derramó, nos dio la victoria completa para que ustedes y yo
podamos vivir en ese nivel de bendición que Dios quiere que vivamos. Por eso, cuando conocemos la verdad, diga conmigo, conoceremos la verdad, y la verdad, ¿qué hace? Nos hará libres. Eva es tentada, Adán es tentado, qué rica fruta, voy a hacer mi voluntad. O sea, Dios dijo eso me lo recomendó Jesús, me lo advirtió Dios, pero yo quiero deleitarme. Sí, yo quiero pasar un rato bien. Finalmente lo que quiero hacer es mi voluntad, que yo me sienta bien, y estira la mano y toma la fruta. No camina bajo la voluntad de Dios, sino que hace su propia voluntad. Y aquí Jesús está diciendo, esto es duro, es fuerte, pero Señor, lo voy a soportar, porque no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Y estira la mano y se toma de la cruz. ¿Notan el amor tan grande de Dios? La fidelidad de Dios. El libro de Hebreos capítulo 5 versículo 27 dice lo siguiente. Hebreos 5, 7. Yo no me quiero ni imaginar ese momento tan duro de Jesús en Getsemaní. Esa oración que está haciendo con el Padre. Hay algo que nos registra aquí el Espíritu Santo inspirando al autor de Hebreos en el capítulo 5 versículo 7. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía, ¿qué? Librar de la muerte. ¿Quién lo podía librar de la muerte? El Padre, Dios. Jesús con súplicas, Jesús con ruego para que lo librara de la muerte. La pregunta es, ¿será que Dios escuchó esta oración tan reverente de Jesús? La Biblia dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Escuchó Dios el clamor de Jesús allá en Getsemaní? ¿Será que cuando Jesús le clamó, Señor, líbrame de la muerte, el Padre le escuchó? La pregunta es, si le escuchó, ¿lo libró de la muerte o no lo libró de la muerte? A Jesús, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí lo libró de la muerte o no? No, escúchenme, no lo libró de la crucifixión, pero sí lo libró de la muerte. Murió, pero al tercer día resucitó y lo libró de la muerte. La oración no era, Señor, líbrame de la crucifixión, porque si hubiera sido la oración, Jesús, líbrame de la crucifixión, decía, ¿qué pasó con Dios? Oró Jesús y no le hizo caso omiso. No, Jesús está, líbrame de la muerte, y vamos a ver que Dios efectivamente sí lo libró, porque al tercer día, diga conmigo, Jesús resucitó. ¿Y lo libró de la muerte o no? Pero necesitaba pasar por eso, porque esos momentos de agonía tenían que ser vividos, que lo estudiaremos mañana, es un tema de mañana. Diga al que está a su lado, Jesús no fue librado de la cruz, pero sí fue librado de la muerte. ¿Sí están conmigo o no? Es interesante. Ahora vamos a mirar algo que está acá en la Biblia. Lo primero que pasa cuando Jesús sale del momento de Getsemaní, de ese momento de angustia, de ese momento duro, difícil, se levanta Jesús de orar. ¿Con quién se encuentra Jesús? ¿Con quién se encuentra? Si han leído la historia bíblica, ¿quién llega donde Jesús? ¿Quién llega y lo abraza? ¿Quién le da un beso? Escúcheme. Después de ese momento de agonía tan duro, tan difícil, con el primero que se encuentra, el primero que lo saluda es Judas, con un beso hipócrita. ¿Era sincero el beso? Jesús está clamando por la humanidad. Jesús está clamando por la salvación. Jesús está diciendo, yo pago el precio, y si tengo que hacer eso por salvarlos a ellos, lo voy a hacer. Listo, lo voy a hacer. Aquí estoy, Señor. Va a ser duro, lo que viene aquí en adelante va a ser duro, pero estoy dispuesto a hacerlo. Aquí estoy, sigo adelante.
No me dejo tentar a echarme para atrás, sigo adelante, cuente conmigo, Señor, aquí estoy. Y el primero que se encuentra es la hipocresía de la humanidad. Diga conmigo, hipocresía de la humanidad. Wow, ojo. Dios dando todo por nosotros. Jesús dando todo por nosotros. Jesús pagando el precio tan alto por nosotros. Y nosotros simplemente somos unos hipócritas muchas veces. Que no nos importa. Que nos interesa lo nuestro. Que queremos hacer nuestra propia voluntad. Que las cosas de Dios, ay, allá él, pobrecito, allá él. Yo quiero que entendamos esta parte. Porque lo primero que se encuentra, con la primera escena que se encuentra Jesús después de esa agonía, es con la hipocresía de la humanidad, representada en Judas. ¿Y cómo le responde Jesús a eso? ¿Qué hace Jesús frente a eso? ¿Cómo reacciona Jesús? Imaginémonos si Jesús nos pagara de la misma manera como nosotros le pagamos. Si Jesús nos amara de la misma manera que nosotros le amamos. Luego viene aquí una turba y una cantidad de cosas tremendas después de eso, porque ya le dan el beso a Jesús. Y entonces cuando le dan el beso a Jesús, es una señal para que ¿qué? Para que lo tomen preso. Y comienza el alboroto. Y entonces se despiertan los que están dormidos, cansados, agotados. Se despiertan y aquí ¿qué pasó? ¿Y qué es ese ruido y esas antorchas que llegaron? ¿Qué fue lo que sucedió acá? Entonces se levanta Pedro, se levanta Juan, se levanta Jacobo, los tres más, y se levantan los discípulos. ¿Qué pasó acá? ¿Y qué sucede? Pedro desenvaina su espada. Digo, le toquen al maestro y le manda el viaje de una vez a un soldado. Mire, la Biblia habla unos detalles que habla de que Pedro fue el que desenvainó la espada. Nos dice uno de los discípulos, o en medio de esa turba, en medio de tanto problema, alguien. Y no es que alguien dice, uy, es que Dios utilizó al Pedro con una puntería y le bajó la oreja. De hecho, la Biblia dice la oreja derecha, o sea, es tan puntual. No, mire, Pedro estaba tan airado y estaba tan ofuscado que sacó la espada y la mandó, le quería era quitar la cabeza. Es que le hizo el quite y le bajó fue la oreja. Pero ¿cómo es la respuesta? Noten esto tan lindo. ¿Cómo es la respuesta de Jesús? Él reacciona, es decir, lo que reacciona a la humanidad es con hipocresía. ¿Podía Jesús haber actuado de la misma manera? ¿Podía haber mandado relámpagos, centellas y que hubiese pasado una cantidad de cosas? Claro que lo podía haber hecho. Pero cuando Pedro le quita la oreja, que en otros de los pasajes bíblicos habla de cómo se llamaba el soldado, que se llamaba ¿cómo? Malco. ¿Qué hace el Señor? Toma la oreja y lo restaura. Noten, el amor de Dios. Frente a la hipocresía de la humanidad, Dios responde a través de Jesús con su amor y siempre buscando lo mejor para nosotros. ¿Notan eso? Dígale que está a su lado. Es el amor de Dios. Y Pedro dice, Señor, ¿cómo le van a hacer eso? Y saca esa espada y se guarda esa espada toda chueca que tiene. Yo podía pedirle al Señor que me mandara legiones de ángeles, pero no lo voy a hacer porque ya estoy comprometido con Él para hacer su voluntad y yo tengo que pasar por eso. Yo ya acepté mi tarea, ya acepté mi misión. No se ponga a meterse ahí Pedro. Pedro, recuerde que era el que siempre estaba ahí. En unas escenas, voy a morir. No, Señor, que nada te acontezca. ¿Y cómo le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás. Le dijo a Jesús, Satanás, adversario. O sea, ¿cómo me vas a decir que tú te vas a interponer para que yo haga la voluntad de mi Padre? O sea, ¿tú cómo vas a decir que yo no voy a dejar que se haga la voluntad de Dios en esta tierra? Apártate de aquí, Satanás. Y ahora entra en escena una vez más, pero la respuesta de Jesús, quieto. Versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Tres grupos de personas. Hay tres grupos que desfilaron esa noche, que no durmieron por estar detrás de Jesús, que todo lo que tienen organizado ahí con Judas. ¿Quién es el primer grupo? Escuche lo que dice: los principales sacerdotes de Israel.
Oigan qué terrible esto. Los hombres principales sacerdotes, quiero que vayamos despacio ahí, principales sacerdotes, hombres que habían sido llamados desde siglos atrás, supuestamente para servirle a Dios. Porque los mayores enemigos y los mayores detractores de Jesús no están afuera, sino están adentro. Porque los que más persiguen a Jesús están dentro de las mismas que se llaman iglesias. Los que más buscan que se aparten de Jesús y que pongan los ojos y las miradas en otras cosas o en otras personas, están dentro de la misma iglesia. Aquí están los principales sacerdotes que están llevando al mismo Hijo de Dios a que sea crucificado. El otro grupo son los jefes, dice aquí la Biblia, los jefes de la guardia del templo. Personas armadas, no que estén ahí parados, no, armados con armas. Personas que están ahí, no importa lo que haya que hacer con tal de acabar con Jesús. Y lo tercero son los ancianos. No que sean unos abuelitos ahí, no, los ancianos, las personas más maduras, personas con más experiencia, las personas de mayor autoridad en la nación de Israel, eran los que estaban contra Jesús. Personas que hacían parte del pueblo de Dios, que habían salido de los lomos de Abraham, se jactaban diciendo: somos la descendencia de Abraham. Religiosos místicos, que tenían solamente era eso, religión, pero no conocían al Hijo de Dios. Y entonces por primera vez, porque Jesús podía ver a todo ese grupo de personas, haberlos acabado una vez por ser tan hipócritas, tan falsos, tan religiosos allá en los templos, pero ahí están persiguiendo a Jesús y haber mandado relámpagos. Pero Jesús le responde: como contra ladrón habéis salido con espada y palos. O sea, ¿por qué me están tratando como un ladrón? ¿Por qué ustedes me tratan como si yo hubiese hecho quién sabe qué? Pregunto, ¿Jesús había hecho algo malo? Pero es que estaban mandados por Anás y por Caifás. ¿Quiénes eran ellos? Los sumos sacerdotes. ¿Y por qué estaban en contra de Jesús? Porque Jesús les había dañado el negocio. Porque Jesús, cuando llegó al templo, recuerda aquella vez que llegó al templo y les acabó con todo su negocio y con todo lo que estaban haciendo, les había dañado el negocio. Entonces lo tenían ahí a Jesús como en la mira, y tenemos que desquitarnos. Hipócritas que cogen las iglesias para hacer negocio, para recoger plata, para simplemente enfatizar en dinero, en dinero, en dinero, y no predican la palabra del Señor y no viven conforme a como Dios manda. Personas que asistimos a iglesias y lo demás, pero que no tomamos decisiones en nuestra vida para hacer cambios. Y entonces un día como hoy, ay, Jueves Santo, hay que ir porque la conciencia no nos deja. Pero mañana muchos estarán como hablamos el día domingo, a ese día con sus ramos y una cantidad de cosas, hosana, y cantando y alabando al Señor. Pero el día siguiente en las cantinas, borrachos con sus mujeres y una cantidad de cosas. Jesús podría haber hecho muchas cosas en ese momento, pero Él tenía que pasar por ese proceso. Y les dice, versículo 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. ¿Cuántas veces ustedes me tuvieron en el templo? ¿Cuántas veces fui yo allá a la sinagoga donde ustedes estaban? ¿Por qué no me tomaron preso? ¿Por qué no hicieron nada contra mí cuando estaba la gente? ¿Por qué tienen que buscar las cosas a escondidas? ¿Por qué tienen que hacer las cosas a espaldas del pueblo? Escuchen. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y aquí una palabra que es como mostrándoles algo profético. Mire, ¿sabe qué? Listo, aquí estoy. ¿Vienen por mí? Aquí estoy. No pongan resistencia, aquí estoy. Eso es lo que quieren, llévenme. ¿Saben qué? Deleítesen. ¿A eso vinieron? Aquí estoy. Llévenme. Gócesen su horita.
Disfrútese en este ratico. Pásenla bien. Tienen que hacerlo a oscuras. Tienen que hacerlo a escondidas. Háganlo. Aquí estoy. No, muchachos, no se pongan. Aquí estoy. Llévenme, no le hagan daño a ellos. Vienen por mí, llévenme. Aquí estoy. Es Jesús, valiente. No es un cobarde. Es uno que pone la cara. Pero dice, ¿sabe qué? Ustedes se están divirtiendo ahorita. Están sacando pecho. Se sienten victoriosos. Pero esto les va a durar tan solo 72 horas. Porque después, todas estas tinieblas que hay acá, vendrá la luz y borrará todo esto. El enemigo muchas veces puede tomar ventaja sobre tu vida. Y Dios de pronto lo va a permitir. Pero si tú sigues caminando en la luz que es Jesús, tarde que temprano, toda tiniebla tendrá que disiparse. La Biblia dice que nada queda oculto y que todo saldrá a la luz. Quizás en tu vida han hecho injusticias. Quizás hay cosas donde tú has considerado que no merecías pasar por eso. No te preocupes. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra seres, hombres de carne y sangre, sino es espiritual. Aquí Jesús nos rehúsa eso. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Estos son tus 5 minutos de fama. Aprovechen, diviértase. Porque después, miren, lo que el enemigo tenía maquinado, no se imaginó que esa es lo peor, su peor derrota. Y es que Dios es experto en eso. Porque sobre la cruz iba a pasar algo tremendo. Porque en esa cruz iba el Señor a ganar la batalla definitiva. ¿Cuántos dicen amén? Porque sobre la cruz, dice la Biblia, que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ahí donde Satanás pensaba que iba a ganar, ahí es donde el Señor nos dio la mayor victoria. Y la Biblia dice que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tenlo por seguro que tarde que temprano el Señor te dará la victoria. ¿Cuánto le pueden dar ese aplauso al Señor? Escuchen esto. Es que ni la cruz, ni la tumba, ni el beso de Judas, ni esa cantidad de sacerdotes, de religiosos, ni la piedra que colocaron ahí en su tumba, ni el sello que colocaron los romanos, absolutamente nada pudo detener a Jesús. Porque cuando Dios tiene un plan, Dios lo cumple. Y si Dios tiene un plan en tu vida, y si Dios seguramente que tiene algo grande para ti, nada ni nadie podrá frenar lo que Dios tiene como propósito para tu vida. Porque tenemos un Dios que cuando Él se propone algo, lo hace. Él lo va a hacer. Era necesario, es necesario, mira, era necesario. Hay cosas que a veces no entendemos. Era necesario, si lo fuéramos a mirar en días, ese día jueves tenía que pasar por ese Getsemaní. El día viernes tenía que morir. El día sábado estaba en la tumba, pero el día domingo resucitó. Y muchas veces las personas están en el sábado, en el tiempo donde no entiendo cosas, donde no sé qué va a pasar, porque así estaban los discípulos, que es un tema que tocaremos ya mañana. Así estaban los discípulos en incertidumbre. ¿Qué pasó con el maestro? Ya no está, quedamos desamparados. Un tiempo, esos sábados donde, ¿qué pasó acá? Pero después del sábado, diga conmigo, viene el domingo de resurrección. Vino la victoria. Porque Dios no se quedó ahí. El Señor Jesucristo no se quedó en una tumba. Porque la situación que tú puedas estar pasando no es definitiva. Porque por más diagnóstico que te han dicho, por más difícil que esté la situación hoy, que tú sientes que todo está oscuro, que no hay por dónde, no te preocupes, porque tarde que temprano la luz de Dios brillará sobre tu vida. Y esto es lo que está pasando acá. Y esto es lo que está sucediendo. Noten por favor. Y no solo que resucitó, sino que subió a la diestra del Padre. No solo que lo vieron,
Más de 500 personas y los discípulos y lo demás, y hubo milagros, que eso lo tocaremos estos días, sino que está sentado en el trono de Dios y un día va a regresar. ¿Ustedes lo creen? Va a regresar. Pero lo más lindo para terminar, ¿saben a dónde va a regresar Jesús? Zacarías capítulo 14, versículo 4. Es tremendo, porque la Biblia es impresionante, mis amados. Dice Zacarías capítulo 14, profeta menor, Zacarías capítulo 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Ya están conmigo ahí, por favor? Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Sobre dónde? Sobre el monte de los olivos. Recuerde que les dije que esa no era la última vez, sino la penúltima. Escúcheme, vendrá Jesús una vez más sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Escúcheme en esto. En el lugar donde Jesús lloró, en el lugar donde se le reventaron sus vasos capilares, en el lugar donde su alma y su espíritu fue triturado por la piedra de molino, es el lugar donde Jesús volverá en gloria. ¿Alguien puede decir amén? Enseñanza tremenda para nosotros. En la ciudad donde te vieron llorar, en el lugar donde te vieron sufrir, las personas que te vieron pasar por momentos duros y que tal vez se burlaron, te criticaron, hicieron tanta difamación contra tu vida, esas mismas personas te verán en victoria. ¿Alguien puede decir amén? ¿O me dejaron solo? Escúcheme. Ahí donde sembraste con lágrimas, ahí con alegría te gozarás en el Señor. Porque Dios es así, amados. Porque cuando Dios tiene un plan en nuestra vida, por más que hayamos pasado por momentos duros y difíciles, Dios nunca nos dejará caídos. No es el plan de Dios verte destruido, arruinado o arruinada. No es el plan de Dios. Que tendremos que pasar por episodios duros y difíciles en nuestra vida, es cierto. Pero la película no se termina ahí. No se terminó la película de Jesús allá en Getsemaní. No se terminó en la cruz del Calvario. No se terminó en la tumba. Luego vendrá Jesús, que vendrá muy pronto. Y ahí en ese lugar donde lo vieron llorar, sufrir, pasar por momentos duros, veremos la gloria de Dios. Y si pasó con Jesús, también es una promesa que Dios nos da. Esos que se burlaron de ti, esos que te criticaron, esos que te voltearon la espalda en los momentos que más necesitabas, un día tendrán que decir: lo siento, yo no pensé que tuvieras un Dios tan grande y tan poderoso. Porque Dios de lo vil y lo menospreciado levanta para avergonzar a los necios y a los sabios. Por eso era necesario que Jesús pasara por ese Getsemaní, para que pudiéramos entender. Esa es la revelación de Getsemaní. Así que te animo, abraza el que está a su lado, anímalo. Quiero animarte. No te preocupes si estás pasando una noche Getsemaní. No te afanes por eso, que al final el plan de Dios se cumplirá en tu vida. El plan de Dios se cumplirá. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que en aquel momento no habrá ni ningún Judas, ni ningún sacerdote, no habrá ningunos guardias, sino que habrán para Jesús millones de ángeles, millones de hombres, millones de mujeres adorándole por toda la eternidad. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un día maravilloso. Puestos en pie, por favor. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle: Padre, gracias por este amor
tan impagable de Cristo hacia nosotros. Jesús, gracias por ese precio tan alto que pagaste ahí en Getsemaní, Señor. A veces creemos que lo más duro fue la cruz, pero este momento de agonía fue terrible. Gracias por permitir que sobre tu vida viniese ese peso a causa de nuestro pecado, molido por nuestros pecados. Me parece que hoy es una buena oportunidad. Hoy es un buen momento para que tú le digas al Señor: Jesús, perdóname, porque yo también imprimí peso sobre ti, porque yo también hacía parte de esa piedra de molino que te aplastó figurativamente y que tú estuviste dispuesto a soportar todo por amor a mí. Hoy sentimos que el amor de Dios es tan grande que no podemos seguir actuando de la misma manera, que tenemos que tener correctivos, que tenemos que tomar decisiones. Y posiblemente hay algo en tu vida, yo no soy quien para señalarte, pero posiblemente habrá algo en tu vida que tú tienes que pedirle perdón a Dios. Por favor, no te vayas de este lugar así como entraste. Tal vez muchos de los que estamos aquí somos como Judas, que acompañaron a Jesús, que participaron, que estuvieron, que hacen, pero que finalmente están buscando su propio interés y que no están detrás del Maestro, no están detrás del Mesías, no están detrás de Jesús por lo que Él es, sino por lo que puedan sacar de Él. Así estaba Judas. Negoció las cosas de Dios por 30 monedas. ¿Cuántas veces nosotros también estamos detrás de las cosas de Dios y apenas tenemos oportunidad dejamos a Jesús, le damos la espalda y buscamos lo nuestro? ¿Cuántas veces también nosotros frente a la tentación preferimos extender nuestra mano para deleitarnos, extender nuestras manos para hacer nuestra propia voluntad y sentirnos bien? Pero qué amor de Jesús, que a pesar de nuestros pecados y nuestros errores, el Señor prefirió extender su mano para ir a la cruz voluntariamente y morir por nosotros. Hoy abre tu corazón y dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad, y quiero aprovechar este día, Señor, para reconciliarme contigo si tal vez estás apartado de Él, o si tal vez no lo has aceptado como Señor y Salvador. Y dile: Señor, yo quiero comenzar mi vida de nuevo. Yo quiero valorar esto que tú hiciste por mí. Yo abro mi corazón, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Quiero que tú entres a mi vida, Señor, a través de la persona del Espíritu Santo, y que la unción del Espíritu Santo venga sobre mi vida. Hoy he escuchado que tú preferiste pasar por eso para que el aceite de la unción, representado por el Espíritu Santo, viniese a mi vida. Hoy abro mi corazón, Señor, y te pido que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero, al abrir mis ojos, sentirme una persona diferente, cambiada. Quiero que esta palabra, Señor, pueda hacer mella en mi vida y que me lleve a ser una persona diferente. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero vivir para ti, Señor. Así como tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti, Señor Jesús. Realmente quiero ser un testimonio vivo de una persona que valoró la obra tuya, Señor. Quiero que cuando la gente me vea, pueda ver en mí el reflejo tuyo en esta tierra, Señor. Llévanos a ser luz. Llévanos a ser esa verdadera sal, Señor, para que podamos cambiar una generación que está tan trastocada, que está tan deteriorada. Miles de personas hoy reunidas dándose en golpes de pecho, pero mañana, pasado mañana, están en su pecado, en sus malas palabras.
pero queremos, Señor, ser una generación diferente. Ayúdanos, Dios, a vivir esta palabra para la gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús de Nazaret. Dale ese fuerte aplauso al Señor, dale gracias.